Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? A ver, a ver, a ver. A ver si hay alguien por ahí. Chun, 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 chun. A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes, ya último día de la Semana Internacional del Acceso Abierto. Estamos todos muy cansados. Fue una semana, la verdad, que muy linda y muy intensa. Eh, a nivel de actividades, de jornadas, por suerte, hubo muchas acciones en toda la región, eh, incentivando desde las bibliotecas, incentivando a los editores científicos, incentivando a los investigadores para que conozcan y para que adhieran al movimiento internacional del acceso abierto. En el día de la fecha, bueno, les cuento igual breve, hacemos un pequeño recorrido. El lunes estuvimos, estuvimos con el webinar sobre el repositorio temático de ciencias de la información llamado ELIS. Estuvo Julio Santillán y Carolina de Bolder presentando esta experiencia de un repositorio temático de nuestra profesión que ya tiene más de 10 años, como es ELIS. La verdad que fue muy, muy interesante. Después el martes contamos con la presencia de Adrián Méndez, de la biblioteca de CIT de Uncuyo. Fue un webinar un poco interrumpido, un poco accidentado por problemas de conexión, que prometimos, y Adrián se comprometió a poner otra fecha y a volver a realizarlo, con mucho gusto. Después el miércoles hubo una jornada presencial y virtual, la jornada de Ciencias Sociales en Acceso Abierto, que la verdad que tuvo presencia, acá en la UMET, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Fue retransmitido en la UAM en México. Fue también retransmitido en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, y fue retransmitido también en la Universidad Nacional de Salta y en la Biblioteca Pública de Santiago. Así que la verdad que fue muy movida, y la verdad que fue muy, muy interesante. Tuvimos 5 o 6 expositores, hablando sobre revistas digitales, sobre repositorios digitales, sobre plataformas de datos abiertos, los indicadores de acceso abierto en América Latina, un informe de investigación de la producción científica argentina en Redalic, y una última charla de evaluación de la producción científica. Después, en el día de ayer, fue el turno de Chile. Se presentó y se habló un portal de acceso abiertos.cl sobre una herramienta y un proyecto que empezaron a desarrollar, que también fue muy interesante. Y en el día de la fecha, para cerrar, esta semana bien, bien, bien arriba, tenemos, la verdad que el honor, el gusto de contar con un profesional que viene teniendo muchos años, en el mundo de los repositorios digitales, del acceso abierto, de los repositorios de datos, como es Emiliano Marmonti. Emiliano, es diplomado en innovación tecnológica por la Universidad de Oviedo, en España, y la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ha sido consultor informático de instituciones multilaterales tales como la UO y PAO, para proyectos tales como implementación, interoperabilidad, ingesta masiva y mantenimiento de sus repositorios institucionales. Es consultor del consorcio SIU de Universidades Nacionales Argentinas para la creación del cosechador de repositorios DDU2. Es miembro además del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Ha sido consultor de la OEI para la implementación del repositorio del Ministerio de Educación de la Nación. Ha sido docente del curso de posgrado de expertos universitarios en usabilidad y accesibilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, y ha realizado
diversos trabajos de capacitación, consultoría tecnológica relacionada con la apertura, publicación, difusión e interoperabilidad de producción académico-científica en instituciones argentinas y del exterior. Respecto a la charla del día de la fecha, él va a hablar sobre repositorios de datos abiertos y la idea era, a ver si lo tengo acá a mano, no, en este momento me falla el resumen de la presentación, así que si no lo encuentro en este instante, se va a autopresentar Emiliano el resumen de la charla. Solamente decirles que él va a hablar sobre repositorios de datos primarios. Cada vez más los gestores o los que trabajamos o los que nos encargamos de los repositorios institucionales, ya sea digitales o temáticos, debemos enfrentar hasta ahora distintos tipos documentales, como pueden ser una tesis, un paper, un artículo de revista, un documento de trabajo, un libro, un capítulo de un libro, material de imágenes, audiovisual, pero también cada vez más se hace inmediato atender a lo que se llaman los datos primarios, relativos a la investigación científica. Emiliano va a detallar un poco más, pero sobre todo va a contar su experiencia y las investigaciones y los cursos que estuvo haciendo, porque la realidad es que no hay muchos casos ni hay muchos ejemplos en la región. Hay algunos en el exterior, pero es un tema todavía muy, muy verde, valga la redundancia, y que se está avanzando mucho desde el ámbito de civil y de gobierno abierto en otro aspecto, pero en el ámbito de la investigación no tanto. Así que, listo. Les paso la palabra en este momento, no robo más minutos a Emiliano. Les recuerdo a todos que pueden comentar, hacer preguntas por el chat de YouTube o por las redes sociales, Twitter, por ejemplo, utilizando el hashtag aprender3c, ¿sí? Numeral aprender3c, así podemos, yo voy tomando las preguntas que le van haciendo y después al final de la exposición de Emiliano se la pasamos todas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar ahí, buenas tardes Emiliano, todo tuyo, bienvenido. Muchas gracias Fernando, no sé si me estás escuchando bien, ahí estoy compartiendo la pantalla, vamos a ver si... Se te escucha muy bien, Emiliano es muy coqueto, no quiere salir en cámara parece, pero la foto... No, la tengo habilitada la cámara, juro que la tengo habilitada, pero no está saliendo. Bueno, después al final intentamos verte la cara. Dale. A ver si ahí... ¿Ahí se está viendo bien, Fernando? Se está viendo, ya te digo, a pantalla completa, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea de alguna manera es tratar esta temática que bueno, ha tomado agenda en la región en relación a los repositorios de datos científicos. Particularmente en este momento en la región hay dos países que tienen legislación relativa a los repositorios de datos científicos, que son Argentina y Perú. Y de alguna manera yo lo que voy a contar es, bueno, de alguna forma los distintos materiales que venimos investigando. No hay realmente tantas experiencias a nivel regional sobre esto y vamos a ver de alguna manera las distintas aristas que tiene la problemática, a partir de la cual podemos ver que, bueno, el nivel de complejidad que venimos acostumbrados a manejar con los repositorios institucionales se amplía bastante, pero que también tenemos las posibilidades de, bueno, de recurrir a material que ya existe, a experiencias que ya existen, e ir adhiriendo también a determinadas pautas y a determinados estándares internacionales como para que lo que vayamos haciendo, dado que esto van a ser en muchos de los casos iniciativas nuevas, vayan adhiriendo y vayan naciendo de alguna manera también en forma interoperable y de tal forma que sean reusables por el público destino que van a ser justamente los investigadores. Vamos a comenzar englobando un poco dónde estamos parados. Estamos parados en lo que sería la corriente de los datos abiertos, dentro de los cuales se desprenden datos, si podríamos decir, gubernamentales, que de este tema hemos hablado justamente en la famosa presentación esa de la hazaña de Open Data y todo lo demás.
hemos hablado bueno, de la apertura de los datos de alguna forma de responsabilidad pública que apuntan a generar tanto servicios innovadores como favorecer lo que sería la participación ciudadana. La hazaña de data. ¿Eh? La hazaña de data. Lasaña, lasaña de data con sopa a la open. De alguna manera, acá lo que vamos a focalizar, estos tres valores que estamos aquí presentando, la transparencia, los servicios innovadores y la participación ciudadana, son compartidos por estas dos burbujas que dejé. Sin embargo, en el caso de los datos científicos, a lo que podemos apuntar es más que nada la transparencia. A la transparencia, la posibilidad de replicar los resultados, o sea, como producto, como output de una investigación, se obtiene un conjunto de conclusiones. Esas conclusiones tienen que poder ser replicables a partir de los datos que el investigador reporta haber procesado y presenta en sus conclusiones, presentan las conclusiones y tienen que estar basadas precisamente en un conjunto de datos. Evitar el fraude científico, preservar estos datos, que son un activo de las instituciones que están financiando estas investigaciones. Por otro lado, la ciencia cooperativa, la ciencia abierta, en el sentido de que por ahí se puedan llegar a, cosa que es un esquema cada vez más actual, en el cual un equipo de investigación no trabaja en forma aislada, sino que trabaja en forma compartida y produce resultados en distintas instancias y que presenta distintos outputs en distintas instancias, con lo cual también surge la posibilidad de difundir. ¿Difundir qué? Difundir justamente estos mismos datos, difundir esta misma producción. Esto está englobado, como decíamos, está englobado en el área de datos abiertos, pero vamos a hacer foco específicamente en los datos científicos. ¿Qué particularidades tienen los datos científicos? A diferencia de los otros tipos de información, bueno, vemos que se recogen, observan y crean datos de investigación a los efectos de producir y validar los resultados de investigación, ¿no? Vemos que son situacionales, en el sentido, digo, yo dejo acá una imagen justo de un accidente de tránsito. Este accidente de tránsito en realidad se produce quizás a través de una cámara de seguridad. Y esto es un dato que, es un dato que puede ser utilizado en otro contexto, en otra situación, como para analizar, por ejemplo, el comportamiento humano en relación al tránsito o en relación a determinados indicadores sociales o en relación a la frecuencia de accidentes de tránsito en tal ubicación geográfica o en tal cercanía de fechas, etc. Entonces vemos que en realidad pueden ser datos que son generados con otra finalidad y por ahí potencialmente son utilizados para un propósito que es un output de investigación. ¿Cuál es la clasificación en relación un poco a las técnicas? Si me permiten, en realidad me arrepentí y voy a primero pasar por este y luego voy a volver a la de atrás. Vemos que de los datos científicos podemos hablar de datos primarios, que serían aquellos que fueron colectados, que fueron generados por el equipo de investigación o el investigador, justamente para el objeto de su investigación, los cuales son muy caros de producir y se pueden clasificar de acuerdo a un conjunto de técnicas, que justamente es el slide anterior, y los datos secundarios, que de alguna forma son los que el equipo de investigación podría llegar a obtener de fuentes que ya fueron publicadas, y a partir de las cuales podrían ser reusados como para un propósito de investigación, como para un research output. Lógicamente las necesidades que surgen con esto es conocer todos los ámbitos, todas las condiciones bajo las cuales este dato secundario fue generado como para poder pasar a ser un dato primario en el marco de otra investigación. Con lo cual se produce una incertidumbre acerca de sobre qué base se colectó, cómo es que de alguna manera se obtuvo esa información, se obtuvo ese dato, y ahí va a apuntar de alguna manera gran parte de la presentación, ¿no? O sea, todo lo relacionado con, bueno, cómo es que se documenta todo este dato secundario como para que precisamente pueda llegar a ser utilizado como dato primario. Vemos acá la flechita del dato secundario hacia el dato primario. Ese sería de alguna manera el objetivo justamente de publicar los datos. Por un lado, replicar; por otro lado, que pueda llegar a servir para generar otros insumos, otros outputs de investigación. Y ahora voy a volver un segundito para atrás
que es, en relación a los datos primarios, se pueden clasificar de acuerdo a las técnicas mediante las cuales fueron obtenidas, ¿no? O sea, por un lado, los datos primarios observacionales, que fueron capturados en tiempo real, comúnmente son únicos y reemplazables, como las imágenes cerebrales, las encuestas. Acá yo quería dejar alguna observación. Los experimentales, como por ejemplo aquellos que provienen de aparatos de medición de laboratorios, en los casos comunes son reproducibles, pero son caros justamente, ¿no? Porque necesitan algunos instrumentos a partir de los cuales con un input puede llegar a producir el output de este experimento, ¿no? Simulación, por otro lado, que son los datos generados de modelos donde se prueba el modelo y los metadatos, que de alguna forma ese dato es el más importante que el mismo output, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, los modelos económicos o climáticos, desarrollados o compilados, que son resultados de procesar datos crudos, por ejemplo, bases de datos compiladas, resultados de text mining, datos de censos. Y hay otro tipo de datos que me parece sumamente curioso, que es el hecho de hablar de lo estoy marcando como curioso desde el lado en que uno viene si se quiere, de datos simples. Entonces, al enfrentar esta problemática suceden o se presentan otro tipo de dataset, en el sentido de que vamos a encontrarnos con una estructura jerárquica. En realidad es una conglomeración o colección de datos más pequeños, con los cuales la mayor parte de ellos por ahí ya fueron publicados y curados, o sea, fueron verificados y tienen algún tipo si se quiere, de vista humana o de procesamiento humano sobre ellos, como por ejemplo podrían ser los bancos de datos genéticos, bases de datos cristalográficas. Vemos entonces que ya empezamos a introducir algún tipo de complejidad, ya no es que el repositorio va a tener que alojar un PDF. Bien, por un lado me parecía interesante también incluir concretamente qué es el dato de investigación de acuerdo a las manifestaciones, en este caso de la NSF, ¿no? O sea, del Instituto de Financiación, de alguna manera, del organismo de financiación de Estados Unidos. Acá, de alguna manera, lo que está diciendo es, bueno, ¿qué es dato de investigación? El dato de investigación quizás lo demuestra por el absurdo en el sentido de decir, bueno, ¿qué no es? No van a ser ni análisis preliminares, ni borradores, ni planes de investigación futura, ni, por ejemplo, las observaciones que pueda hacer las revisiones por pares, o comunicaciones, por ejemplo, con los colegas. Un caso importante, un caso que me parece interesante, después lo vamos a ver en la bibliografía, hay un curso que es, por eso en el resumen que está publicado en la web, figuraba en el sentido de que hay un curso específico de capacitación que se ha hecho que está en línea, que lo puede hacer cualquiera, y que tiene un conjunto de validaciones interesantes, o sea, un conjunto de evaluaciones interesantes. En este caso, por ejemplo, lo que está marcando sería, en base a esto mismo, qué es y qué no es. Lógicamente, en este caso, dato de investigación, la correspondencia de email acerca del proyecto, eso no va a ser dato de investigación, con lo cual todo lo demás sería potencialmente, si se quiere, dato de investigación. Ahora, yo lo que me planteaba es cuáles son las consideraciones que tendría un investigador para poder reusar un dataset, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que evalúa. Y me pareció interesante, justamente esto está en Mantra, que es en base a una entrevista y en base a la experiencia de uno de los investigadores, él indica las siguientes preguntas. ¿Quién trabajó antes con estos datos y qué es lo que hizo en términos de procesamiento? ¿Hay registros disponibles acerca de los pasos que se tomaron de procesamiento sobre estos datos? Notas, bitácoras, el circuito. El investigador necesita saber qué y dónde en cada uno de los datasets que componen. ¿Hay alguien disponible en la fuente en quien generó este dataset como para que se pueda o disponer de la pieza de software o obtener asistencia? Con lo cual vemos que ya la importancia que pasa a tener la documentación en relación al dataset pasa a ser crucial. Por otro lado, otra de las cosas que se plantean muy frecuentemente en los cursos de capacitación de repositorios de datos es, bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si un investigador de nuestra institución
luego de 3 años de publicado un paper, es ampliamente citado este paper, es acusado de falsificar los datos. En realidad, de acuerdo a las evaluaciones, de acuerdo a los estudios, el 80% de los datos científicos se perdieron después de 2 décadas. Y donde, de alguna forma, yo dejaba este apartado, porque me planteaba, bueno, ¿cómo se perdieron? Bueno, se perdieron a través de direcciones viejas de correo, se perdieron a través de obsolescencia de los medios de almacenamiento. Entonces, ampliando un poquito, indica que el 80% de la información científica, de estos datos científicos, se perdieron entre las 2 décadas, desde hace 2 décadas, y que las posibilidades de conseguir los datasets declinan el 17% cada año. Y como todos sabemos, bueno, la generación de datos está creciendo rápidamente. El 90% de los datos generados en el mundo han sido generados en los últimos 2 años, mientras los datos científicos están creciendo a una tasa del 30% anual. A pesar este estudio indica, ¿no?, que a pesar de la investigación, de la inversión tan fuerte que se ha hecho sobre el tratamiento de los datos, no está siendo manejado efectivamente. Gran parte de estos datos están siendo perdidos, muchos de los datos, con lo cual muchos de los estudios o muchos de los papers que se presentan de alguna manera también permanecen inverificables. O sea, al no poder obtener el dataset que da lugar a esto, se mantiene inverificable. Con lo cual el tiempo y el dinero de alguna manera se ha perdido. En el caso puntual de los ensayos clínicos, indica que, por ejemplo, desde el año 2000, más de 80.000 pacientes han sido parte de ensayos clínicos que han estado basados en investigaciones que luego se han retractado por error o fraude. Con lo cual, de alguna manera, existe un consenso en las entidades de financiación por el cual empiezan a solicitar que exista una política de administración de los datos y una política de administración acerca de cómo se comparten estos datos. Ahí llegamos a lo que se conoce como el Data Management Plan. Entonces, el problema es cómo el Data Management Plan de alguna manera hace fit o pega en cada una de las disciplinas de investigación, las cuales son muy amplias, las cuales tienen cada una sus requerimientos, cada una sus posibilidades de descripción. Entonces, en el mismo template que la NSF, que es, repito, el instituto o la entidad de financiación de la ciencia en Estados Unidos, aclara justamente que no hay un plan de manejo de datos que pueda justamente entrar a todos. De alguna manera va a ser como un trabajo que cada uno de los proyectos de investigación va a tener que poner foco, para mantener esa información, para reusarla, para compartirla y para garantizar todos los aspectos, porque de alguna forma, bueno, luego vamos a avanzar en lo que es relacionado con la seguridad y el acceso a estos datos, ¿no? ¿Por qué ahora? Esto también me parece interesante, ¿no? O sea, el por qué ahora es porque justamente, bueno, las agencias de financiamiento están requiriéndolo. Por otro lado, los journals mismos están requiriéndolo, están requiriendo que esté claramente documentados los datos, que estén disponibles para compartirse y suficientemente detallados como para permitir la replicabilidad del análisis. Y razones adicionales, bueno, justamente por el riesgo de pérdida de la información, compartir estos datos, y ahí introducimos el otro punto, la otra arista que esto tiene, que es la posibilidad de citar estos datasets, lo cual sería una nueva medida de medición, si se quiere, de lo que son los outputs de investigación. Visto lo que sí hace la NSF es proponer un template acerca de cómo debería armarse el plan de administración de datos. Este plan de administración de datos debería abarcar, por un lado, yo acá lo que marqué era, esto es relativo a los datos, o sea, qué tipo de dato va a ser,
cuál va a ser la audiencia, cómo va a ser el acceso y la forma de compartirlo, cuáles van a ser los formatos, luego vamos a tratar un poquito esto, cuáles son la documentación que es esperada, cuáles son los metadatos y la información bibliográfica, dónde se va a guardar, cómo se va a replicar y cómo se va a mantener la versión de cada uno de estos datos. Por otro lado, la seguridad, cómo se va a acceder a estos datos, cuál es el presupuesto, cuál va a ser la propiedad intelectual, cuál va a ser la preservación digital que se va a mantener sobre estos datos. Yo no sé, Fernando, si se está escuchando bien, si hay algún comentario. ¿Estoy en Fernando? Muy bien, ¿eh? Se está escuchando muy bien y por ahora, nada, hay saludos y comentarios. No te duermas, Fernando. No, estoy acá, mirá, estoy con mate, galletita, estamos muy atentos como el resto de las 20 y pico de personas que andamos por acá. Sí, viene bien interesante. Bien, entonces vemos que las entidades financiadoras comienzan a solicitar la existencia de un plan de administración de los datos científicos. Lógicamente, adentro de cada institución no resulta económico crear un plan específico para cada proyecto, excepto las situaciones excepcionales. Y de alguna forma la literatura, los artículos que se vienen consultando resaltan que justamente la principal dificultad a la cual se enfrenta este plan de administración de los datos es la reticencia de la propia comunidad científica a liberar estos datos. Y bueno, y vamos a ver un poquito cómo podríamos llegar cuáles podrían ser algunas de las estrategias como para poder ir convenciendo acerca, más allá de las políticas de mandato, más allá de las políticas tradicionales que venimos, si se quiere, acostumbrados a manejar en los repositorios institucionales, pero de alguna forma cómo se puede presentar un valor adicional a los investigadores acerca de el valor que tiene compartir los datos. Aquí dejé también una parte del texto de PLOS en relación a los datos, o sea, cómo es que ellos, de alguna forma, en base a cierto debate que se produce acerca de qué es el dataset mínimo que debería contribuirse en forma obligatoria con cada paper, entonces ellos aclaran aquí que, bueno, el dataset mínimo que debería contribuirse es aquel que da sustento a las conclusiones a las que llega el paper. Luego, si hay si hay otro tipo de dataset el cual se quiera aportar, bueno, eso será a cuestión de libertad de cada uno de los investigadores, de los participantes o de quien quiera publicar en alguno de los títulos de PLOS. Pero en cualquier caso, de lo que estamos hablando es, bueno, que es necesario, es ya obligatorio el hecho de contribuir con este dataset. Y fíjense que de alguna forma tampoco especifican que sea obligatorio contribuir en PLOS. Luego vamos a ver en el caso de Dryad que tiene convenios con determinados journals como para poder sustentar lo que sería la publicación de estos datasets. Bueno, ¿cuáles son entonces los retos que deben enfrentar los repositorios de datos científicos? Un poco comparativamente entre los repositorios institucionales y el repositorio de datos científicos, vemos que bueno, se difieren. Por un lado en objetivos, porque no siempre es difusión, no todo lo que se va si bien es cierto que es necesario replicar, por ahí hay determinados datasets los cuales están protegidos con condiciones realmente fuertes de propiedad intelectual, o son inversiones fuertes en las cuales están participando empresas y están participando otro tipo de creación, con lo cual el nivel de acceso a esto es bastante, es más frecuentemente restricto que en el caso de los repositorios institucionales, y las condiciones de seguridad que tienen que tener el dataset también son bastante fuertes. Después lo vamos a ver también un poquito en relación a lo que son las plataformas. ¿Cuáles son las técnicas de gestión y mantenimiento, las políticas de acceso y depósito, las tipologías son completamente variadas, la cantidad de datos, la masa de datos a preservar, la importancia de la procedencia, cuál es la validez, o sea, una tarea de curation en relación a los datos y mantener la validez garantizar la validez de estos datos, la infraestructura de IT necesaria como para montar un repositorio de datos,
y por otro lado los esquemas de metadatos, cómo se describe esto. A partir de lo cual surgen las preguntas, bueno, ¿puedo catalogar con el mismo esquema de metadatos como sí sucede, ¿no? Con el repositorio institucional en el cual yo estoy catalogando los distintos objetos digitales, los estoy catalogando con el mismo esquema de metadatos. ¿Puedo utilizar el mismo esquema de metadatos que utilizo para el repositorio institucional, para un repositorio de datos científicos? Es más, ¿puedo catalogar con un único esquema adentro de un repositorio de datos científicos? Por otro lado, como sabemos, como ya vimos, los repositorios de datos científicos sirven, entre otros fines, para validar los resultados de investigación, por lo tanto, se deben vincular con los repositorios institucionales donde se muestra para qué fueron utilizados estos datos. Es un desafío, como ya vimos, lo relacionado a la infraestructura, la cantidad de espacio necesario, con lo cual puede exceder lo que la institución puede llegar a brindar, con lo cual estamos hablando de dinero, de presupuesto. La obsolescencia de los formatos, lo relacionado con la preservación digital, y la formación de usuarios y los profesionales de bibliotecas para gestionar estos desafíos. ¿Qué ejemplos de repositorios de datos primarios conocemos? En este caso estoy presentando Dryad, que es si se quiere, uno de los más conocidos y precursores en relación a repositorios de datos primarios. Fíjense cómo está presentado, ¿no? Se depositan los datos, se obtiene un identificador persistente, un identificador, un DOI, se obtiene a partir del dataset, y fíjense de alguna forma lo que propone. A partir de ahí, mire sus citaciones, sus citas crecer. Relájese y descubra de alguna manera, o relájese acerca de que sus datos están seguros y descubribles, encontrables, potencialmente reusables. Dryad está basado en DSpace, pero de alguna forma lo que me parecía importante destacar es cómo afrontan de alguna manera estos desafíos, ¿no? Los repositorios de datos, los repositorios de datos científicos. En este caso, yo lo que me planteaba era, bueno, ¿cómo se hace para mantener la infraestructura? Porque no estamos hablando ya de un PDF que va a ocupar entre 5 y 6 megas promedio, o 3 megas promedio. No, estamos hablando realmente que puede venir una tabla de datos de texto básico y que realmente pese muy poco, o puede venir una cantidad ingente de datos. ¿Cómo es que esto se mantiene? Y puede venir una cantidad ingente en frecuencia ingente. Entonces, ¿cómo es que esto se puede llegar a mantener desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, vemos que Dryad en este caso tiene un plan de pago, o sea, un plan para sustentar esta plataforma, y adicionalmente tiene convenios firmados con algunos de los journals como para poder depositar el dataset allí. Y que ese depósito, una vez aprobado el artículo, en realidad ya está cubierto por el mismo costo de la publicación o derecho de publicar en el journal, ¿no? No estoy diciendo que esto esté bien ni que está mal, solo estoy diciendo, estoy abriendo el paraguas. Solo me planteo cómo es que se mantiene, solo meto en agenda cómo es que se va a sustentar esta infraestructura, lo cual va a ser tema de agenda al momento de los repositorios de datos científicos, que quizás no es un tema de agenda tan importante a día de hoy en el caso de los repositorios institucionales, ¿no? En el caso de Zenodo, que es de OpenAIRE, de la Unión Europea, acá lo que me parece destacable, por un lado, la infraestructura. ¿Dónde está montado Zenodo? Justamente, una de los hechos que remarca Zenodo es que está montado en la misma infraestructura compartida por el CERN, que es donde está el acelerador de partículas, o sea, sobre esa misma infraestructura, digo, como para entender qué monstruo hay detrás de Zenodo, ¿no? O sea, qué monstruo en cuanto a infraestructura tecnológica hay detrás. Justamente otra de las cosas que me parece importante, o que me parece focalizable de lo que ha hecho el caso de Zenodo, es justamente su integración con GitHub. Para aquellos que son desarrolladores, en realidad, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos trabajando en la referencia, uno de los planteos era, bueno, todo esto que se montó en GitHub, ¿qué pasaría si el día de mañana pasa a ser pago? ¿Qué hacemos con todo esto que es un valor invertido, en ese caso, por el BID, por la región? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo garantizamos la preservación de todo eso? Bueno, esto sería una buena respuesta, ¿no? De alguna forma, uno puede, en el caso de Zenodo, introducir una URL de GitHub, y esto va a ser checkout y va a estar va a pasar a figura y va a mantener sincronización
en el repositorio de datos. Fíjense de la variedad, digo de nuevo, de la tipología de la cual estamos hablando. Estamos hablando de software, de datos, estamos hablando justamente de una apertura en cuanto a la problemática bastante mayor. Viendo los textos promocionales de Zenodo, de alguna forma, bueno, vemos que toda la investigación es compartida, uno pasa a estar mucho más citable y descubrible. Es posible armar comunidades y colecciones. Y, bueno, mucho más que Dropbox, de alguna manera esto va a estar seguro, se va a obtener todo un conjunto de reportes, y fíjense que también destacan la licencia flexible, no todo va a estar bajo Creative Commons. Lógicamente, las condiciones de seguridad yo creo que son uno de los focos en los cuales hay que, de alguna manera, al momento del inicio de un repositorio de datos, tener especial atención y tener especial oído hacia los investigadores, hacia los usuarios, cuáles son las condiciones de acceso de esta información, de estos datos que se van a depositar. Por otro lado, esto, si se quiere, lo que yo veía que más traslada de Open Data, ¿no? O sea, el hecho de, bueno, qué es lo recomendado, si se quiere, para almacenar, para hacer depósito, ¿no? Por un lado, incorporamos el control de versiones de los datos, asignar las responsabilidades. Los formatos preferidos, vamos a estar trabajando sobre TXT, PDF A1, no Word, lógicamente, ASCII, not Excel, MP4, no QuickTime, TIFF o JPEG 2000, no GIF ni JPEG, XML o RDF, no la base de datos. O sea, una exportación, un dump en XML o en RDF. Idealmente, grabar los archivos tanto en el formato original y alguno de los formatos listados arriba. Esto está sacado de del Data Management Plan del Boston College. Esta es la fuente. Pero me parece una de las fuentes, después vamos a ver por qué, me parece una de las fuentes más interesantes para estudiar, ¿no? ¿Por qué de alguna forma no arrastrar a los usuarios con formatos propietarios? Bueno, no mantener restricciones en el uso, garantizar de alguna forma, o tratar de garantizar, o tratar de apuntar hacia lo que sería preservación digital, de alguna manera no arrastrar junto con los datos la tecnología, ¿no? Y ahora llegamos al otro punto, ¿no? ¿Cómo intervienen los bibliotecarios en la administración de los datos científicos? En el caso del Data Management Plan del Boston College, fue diseñado, o en realidad es publicado, por la biblioteca. De alguna manera, la biblioteca pasa a tener este tipo de responsabilidades. O sea, cómo la biblioteca puede ayudar. Ayuda generando o ayudando a adaptar lo que sería el template del Data Management Plan para los casos específicos. Crear los metadatos, qué son, por qué son importantes, cómo ayudar a lo que sería el descubrimiento y el acceso a los datasets, el depósito en el repositorio de datos que en este caso tiene el Boston College, y también me pareció importante asistir al equipo de investigación e identificar los repositorios temáticos relevantes en relación a este dataset. Acá empezamos si se quiere, esto también es compartido entre los repositorios institucionales, tenemos repositorios temáticos de datos, y si yo lo que quiero favorecer es el reuso de estos datos, justamente, bueno, la biblioteca me puede ayudar mira, existiría esta fuente sobre la cual podría llegar a ser depósito allí, y podés multiplicar, ¿qué? La cantidad de citas que se hace sobre este dataset. Bien, aquí vamos a lo que mi vieja amiga Patricia Testa suele dar en sus cursos de catalogación, digo, la división de los metadatos, o sea, la clasificación. Bueno, vamos a hablar de la vieja clasificación de los metadatos, tanto en descriptivo, administrativos y estructurales. Bueno, de alguna forma voy a hacer foco en los estructurales, cómo los diferentes componentes de un dataset se asocian uno con el otro. Bueno, ya este estructural estamos cambiando un poco el panorama, ya acá hay novedades. El curso de este mantra trae dentro de sus ejercitaciones, yo lo puse a propósito, ¿no? Cómo me dio a mí cuando traté de volcar cada uno de estos, si se quiere, simplemente los labels de los metadatos en
en las columnas de descriptivo, administrativo y estructural. Evidentemente, en cuanto a formato de archivos, la pifié, no es estructural. Cuando comienza y finaliza el proyecto de investigación que da pie a este dataset tampoco es administrativo. Los derechos de acceso tampoco son descriptivos. Bien. Entonces, luego de un par de pruebas vemos que esto sería la ejercitación correctamente resuelta, ¿no? O sea, esto va a requerir, si se quiere, también de un estudio en relación a cómo clasifican cada uno de los distintos metadatos en relación a cuál es su tipología, ¿no? De eso es lo que estamos hablando. Bueno, por otro lado, volvemos al punto sobre el cual habíamos tratado levemente. ¿Por qué es importante citar los datos? Mantra habla de que en 2014 justamente se formó un grupo llamado Force 11, el cual, bueno, de alguna forma cree que se basa en este tipo de... yo acá resalté 4 simplemente principios, hay más, que de alguna forma también me parece importante presentarlos aquí y meterlos en agenda de discusión, ¿no? Los datos deberían ser considerados productos de investigación legítimamente citables. Las citas de los datos deberían acordarse con la misma importancia en registros académicos como otros objetos de investigación, tal como las publicaciones. Crédito y atribución: las citas de datos deberían facilitar, otorgar crédito académico y atribución normativa y legal a todos quienes contribuyan a la creación del dataset, reconociendo que un único estilo o mecanismo de atribución no es aplicable a todos los datasets. Esto es interesante, ¿no? O sea, digo, no es fácil decir quién creó, no es fácil atribuir una autoría a un dataset. Evidencia: siempre que se produzca un reclamo académico sobre los datos, el mismo debe ser citado. Y esto, bueno, el identificador único y persistente ya lo estamos hablando a nivel de los objetos digitales de un repositorio institucional, acá está hiper considerado, hiper admitido, ¿no? O sea, es un must. Es interesante ver esta última, el recuadro este que señalé, cómo se citaría. O sea, digo, la cita está compuesta por el paper y por otro lado por el package, por el dataset que está figurando en Dryad. Esa sería la cita, si se quiere, final. Y en base a Mantra, de alguna forma, el curso está en línea, que está luego en la bibliografía, vemos que se agrega, en realidad, en la cita de un dataset, se está agregando los elementos que son lógicos, ¿no? O sea, el elemento de la versión, el elemento de, si se quiere, en realidad se citan los elementos básicos, ¿no? Pero se incorporan determinados detalles como que son los que contextualizan. Yo me basé en este dataset, en esta versión. Posiblemente, quizás el día de mañana ese dataset se actualizó o fue reprocesado. Bien, ¿qué esquemas de metadatos existen para datasets? Acá, como no podía faltar, traje un XML para hacer perder a la gente. Pero lo que quería simbolizar simplemente es, este es DataCite, este es uno de los ejemplos que trae DataCite. Fíjense, por un lado, vamos a tratar de seguirlo mínimamente, vemos que tenemos un elemento que va a ser creadores, el creator famoso, no tiene mucho misterio, pero lo que sí tiene el creator es asociado a un ORCID, por ejemplo, ya un identificador único, un identificador persistente de lo que sería el autor. Los títulos, el título del dataset, el publisher, bueno, hasta acá lo mismo. Subjects, lo mismo. Contributors, algún tipo de, participante adicional en la creación del dataset. El tipo, bueno, hasta aquí sería igual. El identificador, por quién está referenciado, ¿no? Este sería el paper, el cual está referenciado a este dataset. Arriba de todo teníamos el identifier type, que es un DOI. La descripción, el abstract y los métodos con los cuales se fue generado este dataset. Este es un ejemplo, no es el más básico, es un ejemplo sencillo, si se quiere, de DataCite. Hay ejemplos bastante más complejos que están involucrando todo el workflow de generación de lo que sería el dataset. Entonces vemos que a nivel descriptivo pasa a ser también un desafío. Eso trae las ideas las cuales hay que mantener y, si se quiere, estudiar. Otra de las convenciones es DDI, que, o otra de las directrices, si se quiere, DDI es una iniciativa que fue creada
uno de los estándares internacionales que fue creado teniendo en mente las ciencias sociales, del comportamiento y económicas. Fíjense que siempre estamos contextualizando en estas disciplinas, ¿no? O sea, quizás esto no sea aplicable si uno se va a ver el esquema de metadatos que utiliza Lago, por ejemplo, un repositorio de datos de imágenes astrofísicas, bueno, no es aplicable, no es aplicable a esto. O de alguna forma hay que estudiar cómo se aplicaría, o cómo se adaptaría. Lo que tiene bueno de DI es que estaría llevando adelante todo el ciclo de vida de este dataset, ¿no? Bien, contamos con algo similar a DOAR o ROAR para repositorios de datos científicos. Yo acá estaba marcando el caso de R3Data, que, bueno, hay otro portal también importante, otro directorio de repositorios de datos que se llama DataBiblio. Y lo que me parece interesante es que justamente R3Data lo que está discutiendo es un esquema de metadatos para describir los repositorios de datos. Entonces, bueno, de alguna forma, ¿por qué hace esto? Y lo hace porque en realidad en el directorio ya pasa a figurar, por un lado, cuáles son las materias que abarca, cuál sería la disciplina que abarca cada uno de estos repositorios de datos, cuáles son los tipos de objetos digitales que contiene este repositorio, y por otro lado, bueno, cuáles son los estándares de interoperabilidad a los cuales contempla. Con lo cual, lógicamente, mantener toda esta información que contiene sobre estos repositorios de datos, creo que justifica también un esquema de metadatos para el mismo directorio, ¿no? Bueno, ¿qué plataformas de software existen actualmente para la administración de repositorios de datos, ¿no? Yo acá tenía algunas observaciones que me parecen importantes, pero anotadas en forma analógica. Bueno, uno de ellos es Dryad. Dryad es un fork de DSpace que tiene un conjunto de modificaciones. Algunas de estas modificaciones fueron incorporadas en lo que es el core de DSpace de las últimas versiones. Y existe otra plataforma, aparentemente, en mi opinión, por lo menos, bastante superadora de DSpace, que es Dataverse, el cual, dentro de los features, o sea, dentro de las funcionalidades que incluye el software, existe la posibilidad de, bueno, justamente, bueno, las dos, en realidad, Dryad, tanto como Dryad y Dataverse asignan una URL única, un DOI o un handle podría llegar a ser al dataset. El caso de Dataverse involucra el concepto de estudio. El concepto de estudio involucra, el concepto de estudio involucra tanto los metadatos como los datasets, como la documentación, como potencialmente el código. Cada estudio podría tener un versionado, podría tener una versión en particular. Existe la posibilidad de diseñar un template para cada estudio. Tiene la posibilidad de generar colecciones estáticas y dinámicas, o sea, colecciones en función de un query. Exporta datos tanto como DDI, Dublin Core o un esquema de metadatos de información geográfica, FGDC. Permite hacer búsqueda distribuida entre distintas instancias de Dataverse, por ejemplo, a través del protocolo Z3950. Permite otro protocolo que se llama LOCKS, que es Lots of Copies Keep Stuff Safe. Lo cual sirve para justamente garantizar la replicabilidad de lo que estaría almacenado. Y permite armar una red. O sea, en realidad yo podría armar un Dataverse, varios Dataverse, temáticos, por ejemplo, o por facultad, y armar con la misma plataforma, hacer cosecha OAI sobre mis Dataverse. Sobre los Dataverse que yo estoy en este momento, digo, de alguna forma, institucionales. Entonces tengo un Dataverse central. Eso ya está contemplado en la misma plataforma. Realmente me parece que desde lo tecnológico es superador, realmente es superador. Es lo más avanzado que por lo menos yo he visto hasta el momento. Digo, yo que soy un fan de DSpace, esto no tiene comparación. Bueno, para ir cerrando de alguna manera, ¿qué iniciativas son las que encontramos hoy en la región? Estamos hablando, en este caso yo me fui hacia datos científicos, o sea, no me estoy yendo hacia repositorio de datos primarios. Estoy, en este caso, hablando de cuáles serían las fuentes que potencialmente
podemos llegar a recurrir, o los investigadores podrían llegar a recurrir como fuentes para sus datos primarios. En este caso, bueno, vemos la iniciativa, el enorme esfuerzo que ha llevado el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el caso de los sistemas nacionales de datos, Sistema Nacional de Datos del Mar, Sistema Nacional de Datos Biológicos, Sistema Nacional de Datos Climáticos y Sistema Nacional, bueno, en este caso de repositorios digitales. Pero cada uno de ellos tiene su propio esquema, tiene su software integrado interoperable y acorde a estándares internacionales, con lo cual creo que esto ha sido un trabajo excelente, un trabajo gigantesco, enorme que ha llevado a cabo el MinSIC. Por otro lado, Lago Regional. Lago es bueno, en este caso sería el único repositorio que yo identifico a nivel regional, si se quiere, como en el cual están participando diferentes países, pero que el repositorio de datos en sí es regional. Existen otros repositorios de datos a los cuales quizás los países contribuyen, pero que no fue generado a nivel de la región. Por otro lado, VIAX, que es un repositorio de datos que está justamente hosteado, que está mantenido con DSpace, en el cual se puede llegar a ver justamente todo el conjunto de datasets a los cuales se compone en este caso lo que está volcado en lo que está disponibilizado. Y han utilizado el esquema de metadatos Dublin Core, o sea, un Dublin Core Qualified. Por otro lado, bueno, me parece sumamente interesante también lo que está llevando adelante el PLIX, o sea, en el marco de una encuesta de investigación en ciencias sociales, justamente lo comenzaron a trabajar indicando o llevando adelante una encuesta, ¿no? Llevando adelante una encuesta con los equipos de investigación. De alguna manera lo que dicen es que el 70% de los investigadores generan de alguna manera sus datos primarios. No hacen uso de datos secundarios que luego los convierten en primarios. El 62% ya ha digitalizado datos primarios que han generado su labor de investigación, pero los estándares usados son diversos y no permiten un amplio acceso a los mismos. De esto, solo el 43% ha organizado sus archivos digitales bajo algún tipo de estándar. Las causas mencionadas de no digitalización: ausencia de personal, falta de infraestructura, falta de herramientas y quizás también falta de capacitación, ¿no? El 20% contestó que en su lugar de trabajo existe un archivo institucional. Bueno, en concreto acá lo que presenta es un poco la foto de Argentina en este caso, ¿no? O sea, cuál es la situación, lo cual, digo, mi visión puntual de esto es bastante limitada. Creo que esto es una cuestión de políticas públicas, las cuales hay que llevar adelante para entender cuáles son las causas profundas de cada una de estas cosas y tratar de ir ya sea desde las universidades o desde el gobierno, de alguna manera, ir tratando de resolver y dar vías y dar capacitación para poder sustentar y poder preservar este activo que son los datos que se está generando a nivel, los datos científicos que se están generando, ¿no? Bueno, y acá veíamos otra de las iniciativas que en realidad está en formación, que es, digo, el observatorio el observatorio virtual también en este caso de Chile, de datos astronómicos volcados en un repositorio de datos. Todavía este no está disponible, o sea, no he visto ningún dataset que se pueda llegar a descargar, pero es una de las iniciativas también más fuertes en cuanto a lo que es la participación. Había un punto que yo no sé si... bueno, en realidad lo saqué. En realidad, a lo que estaba apuntando era que justamente uno puede buscar en R3 Data, puede buscar los repositorios de datos de la región, de Brasil, de Costa Rica, de El Salvador, y lo que va a encontrar ahí es quizás la participación de los países en otros repositorios temáticos que seguramente están hosteados afuera, seguramente... pero sí tienen participación, sí están participando quizás en repositorios temáticos, lo cual también es parte de la idea en el sentido de difundir, si se quiere, este output científico, ¿no? O sea, el resultado de investigación. Bueno, ahora sí, lo damos por terminado. No sé si tenemos preguntas. Aquí el último slide está relacionado con la bibliografía en la cual se basó esto. Perfecto.
Bueno, Emi, muchas gracias. Fue muy interesante, la verdad, y muy nuevo y muy disparador e inspirador. Claramente se nos viene un gran problema encima, ¿no? Que son los datos primarios. No puedo, Eh, ahí me pero, ves. sí, a ver, pará. A ver. Estás oscuro, prende la luz. No, no se te ve. No, a ver, acá dice, estás mostrando tu pantalla a todos los participantes y no... Ah, para que ¿No? cancelo compartir pantalla. Dale. Igual mientras te cuento que hay varias preguntas y varias consultas. Eh, chan, ya te las voy a ir pasando. Dame un segundo. Y mientras vos intentá aparecer a ver en cámara que, Así saludo. que, que claro, la tribuna te pide, te aclama, a ver, que están cansados de verme también. Así una cara nueva, joven. Bueno, bueno, bueno. Ahí aparece tu foto de perfil. Bueno, No, 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 no hay caso. Una duda que surgió mientras estabas presentando era si no sabíamos si la clasificación que presentaste, que dijiste de testa, si la clasificación era vieja o te referías a la testa. Eso es la duda que quedó. no, 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 me refería a las clases habituales de Patricia Testa. Ah, ok, sí. Habíamos tenido dudas, pero quedó claro. Generó duda. Bueno, vamos con las preguntas. A ver, por ejemplo, eh, Joana Jaramillo pregunta, ¿usar el mismo estándar de metadatos que usamos para repositorios institucionales no nos lleva a pérdida semántica en las áreas como matemáticas, química, física y demás? Arrancamos ahí. Bien. No, no, es que arrancamos en lo que es en lo que es central, sí, sin duda. No alcanza el datasite, por el caso ya va por la tercera versión. Lógicamente no alcanza con un perfil de Dublin Core, esto es bien claro. Entonces no, ahí digo, hasta veo la luz verde de la cámara. Fer, ¿no tendrás que habilitar algo vos? No. Te juro que te tengo habilitado, ¿eh? Te tengo habilitado, pero ¿Vos no me no te querés veo. mostrar? No, te juro que no. A ver. Te juro que tenés la cámara todo habilitado, todo. Ahí te Eh, vuelvo a poner a vos. Volviendo, digo, otra pregunta en este sentido. no, perdón, ¿Tuviste te cierro. En Sí, función de lo que decía, de lo que preguntaban, sí, concretamente, yo creo que se ha mantenido, creo que se ha priorizado, quizás con el hecho de no contar, no contando con herramientas o no contando con las tecnologías que por ahí está instrumentando Dataverse, se han montado repositorios de datos o iniciativas de repositorios de datos, los cuales tendrá un esquema el cual permitirá por ahí la flexibilidad que tiene, por dar el caso de DSpace, el cual tiene un esquema de metadatos que es lineal, o sea, no permite la generación, no permite la jerarquía de metadatos. Eso de alguna manera creo que es una limitante. Creo que sí se puede llegar a aplanar, se puede llegar a definir otro esquema de metadatos en DSpace. De hecho, Dryad lo hace, pero lógicamente con Dublin Core y con Dublin Core cualificado y con el esquema de metadatos que ya viene de DSpace, por dar el caso, out of the box, no alcanza. Lo diría así taxativamente, no alcanza. Oh, se me fijó. en este sentido, te agrego una pregunta y después sigo con otras preguntas del público. ¿Tuviste oportunidad de conocer la Linked Data que desarrolló la gente europeana? No, Bien. de momento no me he metido, o sea, digo, son como dos temáticas en las cuales todavía estoy en deuda, pero de alguna manera esto plantea otras, si se quiere, yo lo pondría como en orden, digo, como viste la Cámara de Senadores y Diputados, una cuestión de orden. Hay una cuestión realmente de orden en el sentido de
por ahí atacar, si se quiere, posteriormente lo que serían las iniciativas semánticas. Si bien es cierto, dentro de lo que estás diciendo, que fíjate que dentro de los formatos que están recomendados está el RDF para una exportación de base de datos. Totalmente. Pero de alguna forma plantear, si se quiere, a este momento, por irme al extremo semántico, un endpoint SparkQL sobre un Dataverse, bueno, en primer lugar, a mí lo que me gustaría saber concretamente es cuáles son los requerimientos que tienen las distintas disciplinas como para poder volcar sus datasets en un repositorio. Ese sería, si se quiere, mi principal preocupación a este punto, ¿no? Perfecto, entiendo. Te continúo la pregunta que hizo Joana. Ella repregunta diciendo, en caso de aquellos datos que se encuentran restringidos, ¿cuál sería el objetivo que se plantea para estos datasets? El objetivo que se plantea para estos datasets es bien claro, es el hecho de conservar el activo que el Estado hizo en inversión de este producto, porque de alguna forma todo tiene que ser verificable. O sea, si bien es cierto que para el investigador es un argumento fuerte el hecho de que el dataset sea citable y que potencialmente el día de mañana se incluya dentro de los indicadores y dentro de las evaluaciones, lo real es que también es imprescindible que esta información se mantenga, se preserve y que potencialmente las conclusiones a las cuales ha llegado cada uno de estos datasets puedan llegar a ser replicadas. Perdón, a las cuales han llegado el paper, ¿no? Basado en el dataset pueden llegar a ser replicadas. Bien. A ver, vamos con otra pregunta. En este caso le repreguntaría a Joana justamente con lo mismo que decía en el slide. ¿Qué pasa si un investigador de tu institución, luego de 3 años de publicado un paper y por ahí potencialmente el dataset, si no está disponible y guardado, aunque sea a nivel institucional, es acusado de fraude? Perfecto. Joana, si estás por ahí y le querés responder, esperamos la respuesta. Mientras le vamos haciendo otras preguntas a Emiliano, perdóname, te cambié el nombre, Emi. Acá Lucas Irustra de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, del repositorio de la Oficina de Conocimiento Abierto, pregunta, ¿cómo está en este sentido avanzado en el Sistema Nacional de Repositorios con respecto a las reglamentaciones de datos primarios? Mira, eso en realidad lo tiene que responder el ministerio. Yo no digo, yo tanto como vos soy parte del sistema del comité de expertos y esto es parte de la agenda. Sé que Paola está trabajando fuertemente en tratar de coordinar o tratar de llegar a un esquema, aunque sea mínimo, un esquema de intersección de metadatos entre los sistemas nacionales de datos. Sé que está poniendo mucho esfuerzo en eso y sé que le está costando unas cuantas tinturas porque le está sacando unas cuantas canas. Pero lo demás es algo que lo podemos dejar a respuesta del ministerio, ¿no? Perfecto. Y en este sentido, Emi, te pregunto, ¿sabés los otros sistemas, por ejemplo, de datos del mar o datos biológicos, sabés si están trabajando con alguna recomendación, formato o esquema particular para compartirse los datos particulares? Lo que yo te puedo decir de nuevo, esa respuesta la tiene que dar el ministerio, pero lo que yo te puedo decir, sí, que tengo total seguridad conociendo, en realidad después de haber visto los portales y conociendo a la gente que trabaja en el ministerio, te puedo decir que sin duda está adherido a todos los estándares internacionales. Perfecto. Y acá Lucas agrega otra pregunta más que dice, el repositorio, por ahí es parecido a esto, ¿el repositorio de datos biológicos está centralizado? Intuyo que es el del MinSit, que se refiere. Sí, de nuevo, tenés que hacer la próxima presentación tiene que hacerla el MinSit. Claro, eso lo tiene que contestar el MinSit. Responder ellos. No, claramente. Bueno, a ver, otras preguntas más, el resto es el momento de preguntas. Acá agradece Lucas. ¿Vos estás viendo el chat de YouTube, Emi, o no? Por las dudas. Bueno, si querés yo por el Gmail te comparto ahí el enlace a YouTube, poné en pausa
la grabación, ni bien te abra la ventana en YouTube, porque si no te vamos a escuchar el webinar nuevamente, por las dudas. Y mientras te voy haciendo otra pregunta que creo que ya se la respondió sola, Roberto Ronconi, un colega entrerriano, espero no equivocarme ahora, que dice, al comienzo yo pensé en XML, pero usan Dublin Core, que es mejor, claro. Es un comentario, cuando estabas presentando el XML, en un momento él preguntaba, o mejor dicho, hacía ese tipo de comentario. Acá Laura Leff, del PLIC de CONICET, pregunta, ¿sí? A ver, Laura, ¿cuál es la pregunta? ¿Tomaron formatos internacionales? ¿Para qué estamos hablando? Si podés completar la pregunta, completar el comentario, así se lo podemos hacer bien a Emiliano. No sé si te referís a cuestiones del ministerio, a cuestiones que él estuvo investigando. Yo mientras te voy preguntando, Emi, otra cosa, cambiando rotundamente de tema, si conoces a nivel de otros repositorios, de otros software, las plataformas como SECAN o las plataformas JUNAR, JUNAR, que es una plataforma de datos abiertos de Argentina, o SECAN, que es este portal más internacional. Esas fueron las primeras experiencias que yo me encontré con datos abiertos, más desde el ámbito de gobierno abierto, desde la sociedad civil. No sé qué nos podés contar al respecto. No, en el caso de Cicane, digo, hay un paper incluso relacionado, no sé si me estás escuchando. Sí, 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 se te escucha. En el caso de Cicane hay un paper el cual habla del uso de Cicane como repositorio de datos. La verdad que no conozco demasiado de la plataforma, o sea, no la he instalado, la he usado más allá de usarla con usuarios. Bien. Lo real es que sí, hay iniciativas, hay antecedentes de uso de Cicane. Podría ser otro de los, otra de las plataformas candidatas a utilizar, ¿no? Digo, es una de las plataformas que también tiene una muy buena vida como proyecto de software, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sé que se usa mucho, he visto también algunas instalaciones locales acá en Argentina, hay varios casos de uso. La verdad que es muy interesante. Lo que sí sucede, yo la verdad que me he quedado muy impresionado con Dataverse, o sea, creo que contempla todos los protocolos, creo que realmente la posibilidad tanto de trabajar a nivel individual como a nivel red ya está incluida en la misma plataforma, en la posibilidad de hacer una metabúsqueda ya está incluida en la misma plataforma, o sea, que tiene realmente unas capacidades que son muy interesantes. Y aparte, perdón, me olvidé de decir algo que es fundamental. No es fundamental, pero me es un detalle que me es extremadamente simpático. Si uno se fija, la última versión de OJS ya trae un plugin para usar el protocolo SWORD contra un Dataverse. Con lo cual, uno podría incluir en la política editorial de un título el obligar, así como hace PLOS, por ejemplo, a que me suban el dataset y que ese dataset derive en Dataverse. Y ahí también debe... Perfecto. A ver, si te sigo diciendo otras preguntas, a ver que van llegando. A ver. Ahí Laura simplemente dice, estaba intentando aclarar una de las preguntas que para el sistema de datos del mar o datos biológicos tomaron formatos internacionales, como el SNDB y el SND del mar, Darwin Core y otro europeo, que por ahí se refería a este de Europeana, seguramente. Que inclusive, digo, la persona que lo desarrolló, que es, lo tengo en Facebook, es Javier, que, a ver, después les comparto el nombre para que lo empiecen a seguir. Es una persona muy interesante y que suele compartir mucho sus presentaciones. Los ejemplos que mencionamos recién están por Twitter, los fuimos tuiteando, los de SECAN y los de JUNAR, para que los tengan todos. En este sentido, y aprovechando que estás vos y está la tía ahí por el chat, pregunto, ¿se viene un BDU
3 data? O... Bueno, en realidad, mira, yo digo, vamos a dejarle la decisión institucional a la tía. Y en realidad lo que a mí me preocupa, digo, mi temática, todavía no empecé a ver el tema de la interoperabilidad de los datasets. O sea, eso es una temática la cual creo que abre otra arista sumamente importante, que creo que en eso también estaba trabajando mucho Paola, digo, ese hecho de encontrar como si fuera un core común de metadatos, de lo que está hablando es de interoperabilidad. Pero lo que sí sucede, o mi preocupación actual, digamos, es que uno, digo, conoce más o menos la problemática de un repositorio institucional. O sea, tenés una tipología que está más o menos limitada, existen directrices, pero en realidad, en este caso, en el caso de los repositorios de datos, de datos científicos, ¿cuál es la complejidad que me puede introducir subir una cadena de genoma? La verdad que lo desconozco. Digo, estoy hablando ya no de un objeto digital estático, quizás estoy hablando de un objeto digital compuesto, estoy hablando de un objeto digital que está vivo, estoy hablando de todo un conjunto de cosas las cuales son una problemática que no es que me asusta, sino que, o sí me asusta porque no termino de tener todo el panorama, pero eso es lo que realmente a mí digo, más me interesaría conocer. Digo, creo que con una muestra, o sea, creo que con el hecho de poder ampliar la muestra a distintas disciplinas, se va a poder tener un panorama más general. Antes, digo, eso es quizás lo que yo veo como primer obstáculo antes de poder pasar a otras instancias más relacionadas con interoperabilidad. Que no hay que perderlo de agenda, interoperabilidad, desde ya. Tiene que nacer todo interoperable y adherido a estándares. Eso. Perfecto. Acá te leo un comentario y una pregunta. Un comentario de Laura Leff, como dije antes, del Plix de CONICET. Dice, qué bueno que hablen también de Dataverse, ya que nosotros en el Plix también trabajaremos en Dataverse. Y ahí Patricia Testa agrega una pregunta. Bueno, dice que justo lo respondiste, si existen repositorios de datos interoperables. Sí, la verdad que a mí me tiene seducido Dataverse en relación a cómo se viene trabajando, a los plugins, a las posibilidades de exportar, por ejemplo, digo, esto que preguntaron al principio. Bueno, por ahí con Dublin Core calificado iniciaron algunos de los repositorios de datos. ¿Cómo podría yo hacer para llevarme el DSpace que actualmente tiene esa instancia y poder aprovechar las características de Dataverse? Bueno, ya está considerado una migración, creo que de Dataverse, la versión 4 va a salir dentro de poco. Creo que es realmente digo, desde el punto de vista de la arquitectura de software es algo sumamente interesante. Y aparte que está considerando esta problemática, ¿no? La replicación de las múltiples copias. Bueno, nada. La felicito a Laura entonces por la elección, creo que la han asesorado muy bien. Perfecto. Y en este sentido, a ver, Lucas, dice, en el RDU estamos intentando incluir el Darwin Core, al Dublin Core existente, pero es complejo continuar incluyendo información. Mira, perdón, digo, de paso me sirve para meter otro tema. Esto para mí es un punto, de nuevo, yo no puedo decir que tengo los temas totalmente claros. Como decía un docente mío, la mejor forma de aprender algo es enseñándolo. Entonces, digo, por eso es que estaba interesado cuando me preguntaste en qué temática. Bueno, porque eso me obligó a ponerme, digo, si se quiere, a bajar en determinados, a concretar en determinados temas que uno tiene dando vuelta en la cabeza y que quizás está bueno poderlos ver, poderlos discutir, siempre bajo la base de que esto son temas en los cuales uno está recién abordando, ¿no? Y justamente en relación a lo que dice Lucas, si uno lee el artículo que yo dejé como bibliografía de los españoles, los nuevos retos para los bibliotecarios y demás, en realidad ellos asumen que el repositorio de datos centralizado, el repositorio de datos científico es una instancia completamente distinta al repositorio institucional. Interoperable, conectada, lo que vos quieras, pero es otra instancia. Tiene otra problemática y no se puede mezclar con el repositorio institucional en función de lo que sería
por un lado la salubridad de los dos proyectos, porque en realidad no parece no parece que los requerimientos, tanto funcionales para la plataforma, puedan llegar a ser en muchos de los casos compartidos. Bien, bien, claro. A ver. A ver si hay alguna otra pregunta más por ahí. Entonces, digo, una consulta disparador. Claramente llega el momento o nos exige cada vez más los datos primarios o los datos abiertos, el profundizar o madurar en ese sentido la parte de la descripción, o sea, tender más hacia la web semántica o semantizar cada vez más a los repositorios. No sé si me explico. Sí, sí, de nuevo, vos sabés que yo lo que haría en relación a eso, por un lado, sería, si bien es cierto, digo, por ahí me lo imagino a un nivel de conexión, si se quiere, más en cuanto a la descripción, en cuanto a la indización, si se quiere, más que la descripción. Lo real, en cuanto a esto, es que no parece alcanzar los metadatos en cuanto a lo que sería la documentación del dataset. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el dataset tiene un nivel de descripción en sí relativo al dataset. Pero por otro lado, es necesaria otra documentación en relación al proyecto de investigación que llevó adelante o que produjo ese dataset. ¿Se entiende? O sea, los niveles de descripción son como bastante más amplios. No es que yo solo voy a describir el dataset, sino que voy a necesitar, por ahí, voy a tener un dataset estructurado, voy a tener una estructura compleja de datasets, y voy a necesitar un core común de descripción que sería qué proyecto, a quién lo financió, información administrativa, cuál era el objetivo que perseguía, porque toda esa contextualización permite luego que ese dato, o que ese dataset, o que ese estudio en términos de Dataverse, pueda llegar a ser utilizado, reusado. Bien. Bueno, buenísimo, Emi. Por ahora no tengo más preguntas, ya nos excedimos, ya son las 5:20, casi 5:30. La verdad que, nada, un lujo escucharte, que compartas lo que estás aprendiendo, como todos. Vos un poquito más adelante, claramente, con tu experiencia. Sí. Así que, nada, un lujo para nosotros desde Aprender 3C, con Cristian Maturana desde Chile, Fernando Gabriel Gutiérrez desde Luján. Te queremos, y yo, Fernando Ariel López, te queremos agradecer mucho que hayas participado nuevamente con nosotros y compartiendo tu conocimiento con toda la comunidad. Muchas gracias, y creo que, no sé si querés decir algunas palabras de despedida, y nosotros después hacemos un cierre más. Yo lo que quisiera es, por un lado, agradecerte la libertad que me das en relación a la selección de las temáticas. Viste que yo en realidad abordo estos temas así, como quien dice, digo, sin tampoco demasiada maduración. Como te decía, son cosas las cuales uno viene charlando, y el hecho de poderlas volcar en una presentación, tenerlas que volcar en una presentación sí o sí, obliga a fijarlas. Así que bueno, te quiero agradecer este espacio, te quiero agradecer también la discusión que se le da, porque realmente la idea es meter el tema en agenda, colaborar con las instituciones gubernamentales que estén llevando adelante esto, desde el lugar de la militancia, ¿no? Desde el lugar de creer totalmente en el acceso abierto, de creer que abrir la ciencia o que abrir los datos científicos va a generar una mejor ciencia, va a generar, por un lado, también un mejor uso de los recursos del Estado. Entonces creo que desde ese lugar de la militancia, en la cual por ahí hemos hablado con la gente, con Lucas, digo, que también traslada los valores de todos aquellos que estamos incluidos en esta corriente de acceso abierto, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso de alguna manera, digo, estamos comprometidos con esto, ¿no? Estamos comprometidos más allá de los lugares de trabajo en los cuales hemos podido lograr meterlo en la agenda institucional, lo creemos a nivel personal. Entonces nada, bueno, saludar a la gente por la Semana del Acceso Abierto y nada, y agradecer la atención y nada, y agradecer los contactos, los saludos y todo lo demás. Muchas gracias. Una pregunta más. No, pará, no te vas. Ahora no te vas. Una pregunta más en este sentido. ¿Qué te parece, digo, que sé que conoces un poco,
la OCA, la Open Knowledge Argentina, la Foundation. ¿Cómo está funcionando? Perdón mi pronunciación que es muy mala, pero digo, La ¿cómo OKF. la ves? La Mira, OKF, exactamente. Mira, yo digo, creo que hay muchas cosas. Estuve hasta estoy en contacto con ellos. Yo la verdad que creo y contemplo todos los movimientos de acceso abierto con mucha alegría. Digo, el Open Data en relación al periodismo, el Open Data, digo, el periodismo Sí, basado en datos. La verdad que digo, sin participar, pues digo, si yo fuera consecuente con mi militancia estaría metido en cada DataFest que hay. Digo, es pero imposible. lo cual, claro, digo, yo entiendo, la verdad que me alegro muchísimo con los eventos que generan, porque aparte de alguna manera también veo cómo eso se refleja luego en la información que los medios difunden y que por ahí muchas veces le hacen decir también a los datos o le ponen un sesgo a eso. Pero de alguna forma, si todo es comprobable, si el gobierno deja, si las entidades gubernamentales abren los datos, y a la Nación se le ocurre decir La Nación Data que el transporte bajó en su uso, bueno, seguramente habrá otra iniciativa que puede bajar esos mismos datos y contradecir o reafirmar estas conclusiones a las cuales por ahí los medios le dan un sesgo o no. Pero en cualquier caso yo creo que sí es responsabilidad del Estado la apertura de los datos. Sí creo que en cuanto a eso, por un lado, digo, como decíamos, en función de la transparencia y en función de la participación de los servicios innovadores, eso creo que todos los portales de datos Open Data lo han visto. O sea, hemos visto aplicaciones de celular muy innovadoras en relación al portal de datos de la ciudad, al portal de datos de Argentina, como país. Digo, creo que lo festejo, la verdad que lo festejo y creo que están haciendo un trabajo muy comprometido. Yo estuve en una reunión de OKF donde la gente se sienta y lo lleva desde un lugar de la militancia personal. O Sí, sea, donde van a comprar las galletitas con la plata de ellos. O sea, no hay sí, nadie, sí, es una entidad del tercer sector la cual está financiada por ellos. O sea, ellos digo, mismos. No, no. entonces, digo, más allá y creo que la OKF es una de las entidades promotoras, si no es la entidad principal de Siquem. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Emi, nada, muchas gracias en serio por compartir esto. Le agrego, la semana que viene hay un evento que hace la jefatura de gabinete de gobierno. eh, es un evento nacional sobre gobierno abierto. Va a ser el 28 y el 29 de, de octubre, perdón, ya estoy perdido, y va a haber distintas charlas y talleres. Va a ser en Cancillería una parte y la otra parte, el 28 va a ser en Cancillería y el 29 en la jefatura de gabinete, ¿sí? De ministros. Busquen directamente, pongan gobierno abierto o ahora comparto el link vía Twitter como para que los que estén acá, no sé si se transmite realmente algo en línea, pero si no, yo voy a asistir seguro el 29 y lo compartimos por las redes, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por estar. Les agradezco mucho de parte de Cristian Maturana, de Fernando Gabriel Gutiérrez, el estar ahí. Les mandamos muchos saludos a los que están ahí, a Patricia Testa sobre todo, Lucas, a la tía, a todos, a Roberto, a Laura, gracias por estar también el miércoles por acá. No quiero dejar de mencionar a ninguno, pero son muchos. Así que muchas gracias en serio, Romina, también por estar. Les mandamos un gran beso. Los esperamos el martes que viene a las 8 de la noche en el horario habitual para una nueva charla, un nuevo webinar acá en Aprender 3C, la comunidad de conocimiento colaborativo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Listo. Y después al final de la exposición de Emiliano se la pasamos todas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes, Emiliano. Todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. No sé si me estás escuchando bien. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Vamos a ver si... Se te escucha muy bien. Emiliano es muy coqueto, no quiere salir en cámara, parece, pero la foto... No, la tengo habilitada la cámara, juro que la tengo habilitada, pero no está saliendo.
Bueno, después al final intentamos verte la cara. Dale. A ver si ahí. ¿Ahí se está viendo bien, Fernando? Se está viendo, ya te digo, a pantalla completa, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea de alguna manera es tratar esta temática que bueno, ha tomado agenda en la región en relación a los repositorios de datos científicos. Particularmente en este momento en la región hay dos países que tienen legislación relativa a los repositorios de datos científicos, que son Argentina y Perú. Y de alguna manera yo lo que voy a contar es, bueno, de alguna forma los distintos materiales que venimos investigando. No hay realmente tantas experiencias a nivel regional sobre esto y vamos a ver de alguna manera las distintas aristas que tiene la problemática, a partir de la cual podemos ver que, bueno, el nivel de complejidad que venimos acostumbrados a manejar con los repositorios institucionales se amplía bastante, pero que también tenemos las posibilidades de, bueno, de recurrir a material que ya existe, experiencias que ya existen, e ir adhiriendo también a determinadas pautas y a determinados estándares internacionales como para que lo que vayamos haciendo... En arriba tenemos, la verdad que el honor, el gusto de contar con un profesional que viene teniendo muchos años en el mundo de los repositorios digitales, del acceso abierto, de los repositorios de datos, como es Emiliano Marmonti. Emiliano es diplomado en Innovación Tecnológica por la Universidad de Oviedo, en España, y la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ha sido consultor informático de instituciones multilaterales tales como la UO y PAO, para proyectos tales como implementación, interoperabilidad, ingesta masiva y mantenimiento de sus repositorios institucionales. Es consultor del consorcio SIU de Universidades Nacionales Argentinas para la creación del cosechador de repositorios BDU2. Es miembro además del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Ha sido consultor de la OEI para la implementación del repositorio del Ministerio de Educación de la Nación. Ha sido docente del curso de posgrado de expertos universitarios en usabilidad y accesibilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, y ha realizado diversos trabajos de capacitación, consultoría tecnológica relacionada con la apertura, publicación, difusión e interoperabilidad de producción académico-científica en instituciones argentinas y del exterior. Respecto a la charla del día de la fecha, él va a hablar sobre repositorios de datos abiertos y la idea era, a ver si lo tengo acá a mano, no, en este momento me falla. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? A ver, a ver, a ver. A ver si hay alguien por ahí. Chun, 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 chun. A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes, ya último día de la Semana Internacional del Acceso Abierto. Estamos todos muy cansados. Fue una semana, la verdad, que muy linda y muy intensa. A nivel de actividades, de jornadas, por suerte, hubo muchas acciones en toda la región, incentivando desde las bibliotecas, incentivando a los editores científicos, incentivando a los investigadores para que conozcan y para que adhieran al movimiento internacional del acceso abierto. En el día de la fecha, bueno, les cuento igual breve, hacemos un pequeño recorrido. El lunes estuvimos con el webinar sobre el repositorio temático de ciencias de la información llamado ELIS. Estuvo Julio Santillán y Carolina de Bolder presentando
esta experiencia de un repositorio temático de nuestra profesión que ya tiene más de 10 años, como es ELIS. La verdad que fue muy interesante. Después el martes contamos con la presencia de Adrián Méndez, de la biblioteca de CIT de Uncuyo. Fue un webinar un poco interrumpido, un poco accidentado por problemas de conexión, que prometimos, y Adrián se comprometió a poner otra fecha y a volver a realizarlo, con mucho gusto. Después el miércoles hubo una jornada presencial y virtual, la jornada de Ciencias Sociales en Acceso Abierto, que la verdad que tuvo presencia acá en la UMET, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Fue retransmitido en la UAM en México, fue también retransmitido en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, y fue retransmitido también en la Universidad Nacional de Salta y en la Biblioteca Pública de Santiago. Así que la verdad que fue muy movida y la verdad que fue muy interesante. Tuvimos 5 o 6 expositores hablando sobre revistas digitales, sobre repositorios digitales, sobre plataformas de datos abiertos, los indicadores de acceso abierto en América Latina, un informe de investigación de la producción científica argentina en Redalic y una última charla de evaluación de la producción científica. Después, en el día de ayer, fue el turno de Chile. Se presentó y se habló un portal de acceso abiertos.cl sobre una herramienta y un proyecto que empezaron a desarrollar, que también fue muy interesante. Y en el día de la fecha, para cerrar esta semana bien, el resumen de la presentación, así que si no lo encuentro en este instante, se va a autopresentar Emiliano el resumen de la charla. Solamente decirles que él va a hablar sobre repositorios de datos primarios. Cada vez más los gestores o los que trabajamos o los que nos encargamos de los repositorios institucionales, ya sea digitales o temáticos, debemos enfrentar hasta ahora distintos tipos documentales, como pueden ser una tesis, un paper, un artículo de revista, un documento de trabajo, un libro, un capítulo de un libro, material de imágenes, audiovisual, pero también cada vez más se hace inmediato atender a lo que se llaman los datos primarios, relativos a la investigación científica. Emiliano va a detallar un poco más, pero sobre todo va a contar su experiencia y las investigaciones y los cursos que estuvo haciendo, porque la realidad es que no hay muchos casos ni hay muchos ejemplos en la región. Hay algunos en el exterior, pero es un tema todavía muy verde, valga la redundancia, y que se está avanzando mucho desde el ámbito de civil y de gobierno abierto en otro aspecto, pero en el ámbito de la investigación no tanto. Así que, listo. Les paso la palabra en este momento, no robo más minutos a Emiliano. Les recuerdo a todos que pueden comentar, hacer preguntas por el chat de YouTube o por las redes sociales, Twitter, por ejemplo, utilizando el hashtag Aprender3C. ¿Sí? Numeral Aprender3C, así podemos, yo voy tomando las preguntas que le van haciendo